Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Somos soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Siguiendo con nuestro estudio diario, para el día de hoy nos corresponde Primera de Samuel capítulo 1 y nuestro tema, deleítate en Dios. Deleitarse en Dios es sentir ese gozo, ese placer, sentir esa alegría, expresar amor, gratitud. Pero para sentir todo eso, para sentir ese deleite, es necesario que nosotros busquemos cada día estar en la presencia de Dios. Miremos qué nos dicen los versículos 3 y 4. Cada año Elcana viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ovni y Fines, hijos de Eliú, servían como sacerdotes del Señor en Silo. Cuando Elcana ofrecía sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba el doble a Ana porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos. ¿Qué es lo que hacía Elcana y su familia? Cada año viajaban a adorar al Señor. Cada año ellos iban en busca de la presencia, iban a adorar a Dios, iban a esa celebración, buscaban de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para sentir ese gozo, ese deleite. Lo mismo debemos hacer nosotros. Si queremos sentir gozo, si queremos sentir ese placer en Dios, debemos buscar de su presencia. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando leemos su palabra, cuando compartimos momentos con Dios. En ese momento es donde nosotros podemos deleitarnos. Cuando hablamos, cuando lo escuchamos. Si tú te das cuenta qué sucede cuando nosotros hablamos con una persona que para nosotros es especial, que para nosotros tal vez es muy importante. Tú hablas con ella y no paras de hablar y sientes como esa alegría, esa emoción de poder hablar. Y cuando esa persona o tú te tienes que ir, ¿qué pasa? Nosotros decimos, ay no, ay, quedémonos otro ratico charlando, cuando nos podemos ver, porque sientes ese deleite al hablar con ella, porque tal vez esa persona es tan especial que es grato encontrársela, que es grato poder estar con ella. Y lo mismo sucede con Dios. Dios es ese ser especial, ese Dios supremo que causa eso, deleite, cuando nosotros buscamos de su presencia. Pero lastimosamente hay cosas que nos impiden poder disfrutar de su presencia. Hay cosas que nos impiden el poder deleitarnos en Dios, como son esos problemas, esas dificultades, esas cargas que tenemos que llevar a veces por las diferentes circunstancias que tenemos que pasar. Eso hace que tal vez nosotros no podamos disfrutar plenamente de esa presencia. Miremos qué nos dice el versículo 6. Penina siempre molestaba a Ana y le hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. ¿Qué es lo que hacía Penina? Penina siempre molestaba a Ana, ya que ella no podía tener hijos. Dios todavía no le había dado ese privilegio de ser mamá. Penina sí podía tener hijos, ella ya contaba con sus hijos. Pero ella, ¿qué hacía? Cada vez la molestaba, ella la irritaba, la hacía sentir mal. Y ese era un problema que se convirtió para Ana, la actitud de Penina hacia ella. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Esos problemas, a veces malos comentarios de ciertas personas, hace que nosotros tal vez nos sintamos mal, que nosotros en esa alegría con la que amanecimos, ese gozo con el que teníamos, hace que se apague, que se quite y por ende tal vez nos sintamos mal. Los problemas, las preocupaciones de nuestro diario vivir hace que nosotros empecemos a irritarnos, hace que nos molesten y por ende ya no buscamos de Dios, por ende muchas veces nos alejamos incluso de Él. Los problemas, las dificultades, lo que deberían de hacer en nuestra vida es acercarnos y no importar incluso que si estamos bien o mal. Por el contrario, siempre deberíamos buscar la presencia de Dios, siempre deberíamos deleitarnos en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, o así estemos sobre un todo. Si somos personas muy bendecidas, bueno,
glorificar el nombre de Dios. Y si llegaron problemas, igual, glorificar el nombre de Dios, poder acercarnos más a Él, pero pasa todo lo contrario. Qué triste que eh, el acercarnos o el deleitarnos en la presencia de Dios dependa si tenemos o no tenemos problemas. Porque pasa que a veces como somos personas muy bendecidas, como Dios nos tiene sobre un todo, entonces es fácil deleitarnos, es fácil adorarle. Pero cuando llegan los problemas, nos, nos apartamos de Él. Nos olvidamos de quién es nuestro proveedor, de quién es el que nos bendecía, de quién es que abría su mano para bendecirnos. O pasa también lo contrario, que estamos tan bien que vemos que no necesitamos de Dios. Somos personas tan bendecidas que creemos que sin Dios lo podemos lograr, que no es necesario congregarnos, que no es necesario buscar esa presencia de Dios porque en nuestras fuerzas lo podemos lograr. Pero llegan esos problemas, cuando ya empiezan a llegar esas pruebas, ahí es donde nos acordamos que existe un Dios, ahí es donde corremos a llorarle, a suplicarle, a pedirle que nos ayude. Entonces eso no debería de ser así. Por eso dice Dios en su palabra que Él está buscando un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, hombres y mujeres que lo adoren en verdad, que no lo adoren bajo las circunstancias, sino sin importar lo que estén viviendo, que no importe si estás bien o mal, pero que siempre estés dispuesto a adorarle, a alabarle, a glorificar su nombre. Tengamos entonces en cuenta que esos problemas muchas veces nos apartan y que eso no debería de ser. Los problemas cuando llegan a nuestra vida, ¿qué es lo que hacen? Cambian nuestra actitud. Veamos qué nos dice el versículo 7. Cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día Alcana estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta, porque estaba molesta y llorando. ¿Qué es lo que pasaba? Ana estaba molesta y por ende no podía disfrutar de esa fiesta, de esa celebración. ¿Ella qué hacía? Estaba molesta, estaba llorando. Ella tal vez en el momento que se dispusieron a viajar, en el momento que iban a adorar al Señor, ella tal vez estaba bien, posiblemente amaneció contenta porque ya era el día de ir a adorar a Dios, de ir a buscar de su presencia, a deleitarse en su presencia. Pero ¿qué pasó? Un mal comentario, eh, tal vez la irritó, la molestó, y eso hizo que tal vez ya no pudiera disfrutar, que ya no pudiera deleitarse como ella quería. Ella dejó que ese problema la afectara, ella dejó que ese problema la irritara. Y tal vez es normal en nosotros, porque no somos de piedra, no somos eh, tal vez seres que no sentimos. Es normal que ella tal vez frente a ese comentario se sintiera mal, pero lo que no está bien es que eso siga afectando nuestra vida. Dependiendo a la situación que estemos viviendo, dependiendo a las circunstancias, va a haber en nosotros una reacción que va a ser de tristeza, dolor, angustia, desespero, que tal vez nos haga sentir rabia, enojo. Pero lo que no es normal es que eso se apropie de nosotros y que la pasemos lamentándonos, que la pasemos tal vez llorando. Como decíamos, esos problemas cambian la actitud en nosotros, cambian nuestra actitud, cambian nuestro semblante, cambian nuestra esencia. ¿Qué es lo que pasó con Ana? Ella dice que ya no comió y que solo lloraba. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo frente a esos problemas? Lo primero que hacemos tal vez es dejar de hablar. Cuando alguien se nos acerca y nos ve mal, dice, ¿le pasa algo? Y nosotros en vez de hablar, tal vez decir lo que está sucediendo, no. ¿Qué decimos? No, nada. No, pero ¿está bien? Sí. ¿Pasó algo? No, nada. Puede ser que ya sea la hora de almorzar o, bueno, de, de ir a comer. ¿Y qué es lo que decimos también? No, no tengo hambre. Yo como más tarde. ¿Pero por qué? Como un poco. No, se me quitaron las ganas. Dejamos de comer, dejamos de hablar. A veces ya no podemos dormir bien por estar enfocados en ese problema.
Las noches se nos hacen eternas, damos vueltas en la cama sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en ese problema, dejamos que ese problema tome el control de nuestra vida. Como decíamos, se vale sentir tristeza, se vale sentir rabia, tal vez molestarnos por lo que sucedió, por ese problema. Si tal vez no te dieron una buena noticia, tal vez recibiste una llamada que no fue muy grata, es normal que, bueno, te aflijas, es normal que llores, porque a veces sentimos desfallecer ante esas noticias, pero bueno, ya lloraste, ahora tienes que seguir adelante, ahora tienes que seguir luchando. Pero ¿qué es lo que hacemos? Simplemente dejamos que eso nos afecte, dejamos que eso tome el control de nosotros, que eso tal vez incluso nos, nos haga no disfrutar de las cosas que nosotros tenemos, no deleitarnos con lo que nosotros tenemos. Podemos tener muchas cosas maravillosas a nuestro alrededor, pero nos enfocamos en eso, que todo se nos vuelve malo, que todo cambia. Miremos qué nos dice también el versículo 8. Alcana, su esposo, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Ella tenía un esposo que la amaba. Ana tenía un esposo que estaba ahí con ella. Tenía la compañía de su esposo, pero sin embargo, ella lo único que hizo fue tal vez sentirse sola. Ella lloraba, ya no quiso comer, tal vez ya no quiso hablar con nadie, posiblemente ya se quedó callada, y me imagino que su semblante por ende cambió. Tal vez se la miraba que estaba molesta, porque eso es lo que sucede en nosotros. Cuando nosotros empezamos a nos sentimos molestos, tristes, nuestro semblante cambia. Y ahí es donde las personas se dan cuenta y donde lo que decíamos nos preguntan, ¿le pasa algo? Y nuestra respuesta es, no, nada. Ella tenía un esposo que la amaba, pero sin embargo, ella se enfocó en ese problema, ella dejó que ese mal comentario que le hizo la otra persona la irritara, la molestara, que le quitara las ganas de seguir disfrutando de esa ceremonia, de esa gran fiesta, disfrutar de buscar de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces lo que decimos, esos problemas también nos perturban, nos roban la paz, nos roban la tranquilidad y nos enfocamos tanto en ellos que perdemos la visión de lo maravilloso que Dios nos ha dado? Tenemos otras cosas, posiblemente sí, hay un sueño por cumplir, hay un deseo en nuestra vida, algo que le estamos pidiendo a Dios y que tal vez por no ser el tiempo, porque tal vez no es el momento, Dios no lo ha concedido, posiblemente porque lo que estamos pidiendo no nos conviene o no estamos todavía preparados para recibirlo, y Dios lo que está haciendo es prepararnos. Pero eso no significa que debemos de frustrarnos, eso no quiere decir que tengamos que nosotros estancarnos en ese problema, estancarnos en ese sueño. Hay otras cosas maravillosas que Dios nos ofrece. Tenemos una familia, tenemos un esposo, una esposa, unos hijos, por los cuales nosotros o los cuales podemos disfrutar. El poder disfrutar de una familia, el poder disfrutar incluso de un trabajo. Tenemos vida, salud, que es lo más importante. Pero a veces todo eso queda atrás, todo eso no importa. Ella lo único que se concentró fue en ese mal comentario, en ese problema. Y así somos nosotros. Nos concentramos en ese problema y nos olvidamos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de todo lo especial que tenemos. Y olvidándonos que hay muchas personas que en verdad no tienen nada, que en verdad no tienen alguien en que apoyarse. Nosotros tenemos la bendición, como decíamos, de tener una familia, de tener una pareja, unos hijos, unos padres, tal vez personas que aunque no pertenecen a nuestro núcleo familiar, pero que sin embargo se preocupan por nosotros, que sin embargo han estado ahí apoyándonos en esos momentos que lo hemos necesitado. Tenemos lo que decíamos, vida, salud,
que eso debería también ser algo importante para nosotros, pero lastimosamente en ese momento perdemos el enfoque de todo. Y como dice una canción por ahí, se nos rompió fue un plato, no toda la vajilla, pero nosotros, a raíz de ese problema, todo se vuelve malo, todo cambia para nosotros. Tenemos muchas cosas por disfrutar, pero a veces por estar anhelando lo de los demás, por estar anhelando algo incluso que no nos conviene tal vez, no disfrutamos lo que tenemos, no disfrutamos de la presencia de Dios. Tenemos algo muy valioso que muy pocos lo tienen. ¿Qué es eso? La presencia de Dios, que es el poder tener a Dios en tu vida, a Dios en mi vida, pero sin embargo nos olvidamos, porque más interés le ponemos a ese problema, porque ahora ese problema es el centro de nuestra vida. Y nos olvidamos que hay un Dios maravilloso que pelea por nosotros, que Él es el que hace las cosas posibles. Dios nos dice algo en su palabra y que es, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Si nosotros nos deleitamos en Él, en su tiempo, en su momento, cuando Él vea conveniente, Él concederá esas peticiones de cada uno de nuestros corazones. Pero no debemos dejar que esos problemas, que esas dificultades nos dañen, que nos roben la paz, la tranquilidad. En esos momentos de debilidad, en esos momentos que sintamos desfallecer, lo que tenemos que hacer es buscar de Dios, es ir en busca de su ayuda. Veamos qué nos dicen los versículos 9 y 10. Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. ¿Qué hizo Ana? Después de que, bueno, tal vez comió algo, ella fue, se levantó y se fue al santuario a orar. Dice que ella, mientras oraba, lloraba porque estaba muy triste. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ella fue y se desahogó en Dios. Nosotros también podemos ir y desahogarnos en Dios, entregarle esas cargas, esas dificultades, todas esas tristezas que tal vez nos están agobiando. Eh, puede ser que nosotros deseemos estar solos, podemos incluso aislarnos, tal vez llorar o incluso hasta gritar. Se vale hacer eso, pero bueno, ya lloraste, ya te desahogaste, ahora busca de Dios. Ahora empieza a contarle las cosas a Dios, lo que te pasa, aunque Él ya sabe, aunque Él ya conoce nuestro problema, nuestra dificultad, Él ya conoce esa tristeza que hay en nuestro corazón. Es necesario hablar, es necesario desahogarnos con Él y contarle todo. En ese momento nos refugiamos en Él. ¿Cuántas personas tal vez en esos momentos difíciles recurren a personas no indicadas, personas que posiblemente no te van a orientar bien, personas que tal vez no te van a dar el consejo que tú esperabas o que es necesario para tu vida? ¿Cuántas otras personas se refugian en el alcohol, en las drogas, en cosas que en realidad no les va a ayudar a solucionar su problema, en que no les va a dar tal vez tranquilidad, sino por el contrario, que va a generar más problemas en su vida y que no los va a llevar a una solución, a encontrar una solución? Si nosotros queremos que nuestros problemas cambien, poder encontrar solución a ellos, es necesario buscar de la presencia de Dios. Es necesario que nosotros nos regocijemos en Él, que nos desahoguemos, que busquemos refugio en Dios. Y cada vez que nosotros lo hagamos, debemos hacerlo con un tiempo de calidad, ofrecerle a Dios tiempo de calidad. Veamos qué nos dice el versículo 12, la parte A. Ana oró al Señor durante largo rato. ¿Qué es lo que hizo Ana? Buscar de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Ella no simplemente fue, se postró, se puso a llorar y bueno, se levantó. Ella dice que oró largo rato, que ella estuvo ahí. Nosotros, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo tú utilizas para hablar con Dios?
Si lo haces como lo hizo Ana, un largo rato,